Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Angélica González, soy estudiante de la carrera número 45 de Ingeniería Industrial. Eh, Como requisito para la segunda evaluación del curso intensivo de Ingeniería Económica, nos tocó, o el profesor nos pidió, pues, grabar un video para dar la explicación acerca de esta evaluación. Eh, Esta evaluación constaba de 4 preguntas, ¿verdad? Siendo la número 1 la siguiente. Un ingeniero se enfrenta a un problema de alta rotación de empleados en una planta de ensamblaje. Decide investigar y descubre que el problema se debe a la fatiga física por el levantamiento manual de piezas pesadas. A la hora de proponer soluciones, se encuentra con una restricción de presupuesto que no le permite adquirir equipos automatizados de última generación. Tomando en cuenta los pasos de metodología de estudio económico descritos en la clase y los documentos posteados en el aula virtual para la lectura, y que se encuentran en las unidades del programa de la asignatura a ser evaluadas el día de hoy, ¿cuál sería la secuencia lógica de las acciones que el ingeniero debe seguir y en qué etapa se encuentra el proponer el uso de carretillas para el transporte de piezas? Bueno, según la lectura contemplada que el profesor nos había dado en clase, a ver, ok. Las partes de un estudio económico se realizan en las siguientes etapas. Número 1 es identificar y definir los problemas o necesidades, establecer las restricciones, generar ideas o proyectos de inversión, estimar los flujos monetarios de los proyectos, determinar la factibilidad económica o rentabilidad y tomar la decisión de inversión. Bueno, dentro de mi evaluación, mi respuesta a esa pregunta era nuevamente señalar las etapas del estudio económico, las cuales son identificar y definir los problemas y o necesidades, establecer las restricciones, generar ideas o proyectos de inversión, estimar flujos monetarios de los proyectos, determinar la factibilidad económica o rentabilidad y tomar la decisión de inversión. Dentro de la respuesta estaba, o sea, si no existe ningún tipo de restricciones en cuanto a la eficiencia técnica de la operación, el uso de carretillas se propone en la etapa de generar ideas o proyectos de inversión, o sea, en la etapa número 3. Ahora, para continuar, respecto a la pregunta número 2, que corresponde al el siguiente enunciado que indica que una empresa de lácteos está evaluando la posibilidad de automatizar su proceso de pasteurización para reducir el consumo de energía y las fallas en el equipo. Para ello se consideran dos alternativas. La alternativa A, automatización parcial, y la alternativa B, automatización completa. Si los ingresos anuales se mantendrán iguales con ambas alternativas, ¿qué criterio de decisión debería aplicarse según los principios de la toma de decisiones discutidos en clase? Bueno, respecto a mi respuesta, yo había colocado por acá, respecto a la respuesta número 2, coloqué, bueno, que para una empresa de lácteos que considera dos alternativas de automatización de la pasteurización con ingresos anuales constantes, se deben tomar decisiones que minimicen costos y aumenten los flujos en el siguiente orden. Número 1, estimar los flujos monetarios de ambos proyectos. Y número 2, determinar la factibilidad económica o la rentabilidad. Ahora, para continuar, la pregunta número 3 o el enunciado de la pregunta número 3 eh, contempla el siguiente enunciado. Una empresa farmacéutica planea expandir su capacidad de producción para un nuevo medicamento. Se han identificado 3 proyectos u oportunidades de inversión. Proyecto 1, aumentar la línea de producción actual. Proyecto 2, instalar una planta totalmente nueva en otra ciudad. Y proyecto 3, comprar una maquinaria de envasado de alta velocidad para la línea de producción existente. Si la alternativa A se define como la inversión de proyectos P1 y P3, mientras que la alternativa B se define como no invertir y la alternativa C es invertir solo en P2, ¿cómo se clasificarían los proyectos P1, P2 y P3 de acuerdo con las interrelaciones físicas descritas en clase? Bueno, dentro de mis respuestas, ¿verdad? Está la siguiente. Bueno, se tienen 3 proyectos, como bien describe el enunciado.
P1 consiste en aumentar la producción, P2 en instalar una planta nueva en otra ciudad y P3 comprar una maquinaria de envasado de alta velocidad para la línea de producción existente. Eh, la alternativa A contempla invertir en los proyectos P1 y P3 ya mencionados. La alternativa B contempla no invertir. Y la alternativa C contempla en invertir solo en P2. Según la clasificación, bueno, podemos definir que P1 y P3 son contingentes, ya que para aumentar la producción se requiere comprar una maquinaria de envasado de alta velocidad que ayude a mejorar la línea de producción existente. Es decir, un proyecto depende de otro. O sea que para aumentar mi producción, yo tengo que adquirir necesariamente una maquinaria de envasado de alta velocidad que me ayude a mejorar la línea de producción existente. Y P2, que contempla que es instalar una planta nueva en otra ciudad, se puede clasificar como independiente, ya que puede ejecutarlo sin depender de las otras alternativas o de los otros proyectos. Y bueno, para finalizar, eh, tenemos entonces la pregunta número 4, que contempla el siguiente enunciado. En la vanguardia de la innovación tecnológica, Startup Cybersueños se ha ganado una reputación por sus prototipos futuristas de realidad virtual. Para su siguiente gran paso, el ingeniero proyectista Alejandro ha sido comisionado para un proyecto ambicioso: la creación de un salón de visualización holográfica en las oficinas principales. Un espacio que le permitirá proyectar sus diseños en 3D a tamaño real para la inspección de sus clientes más exclusivos. Alejandro, con la metodología de un buen ingeniero económico, ha comenzado a desglosar los costos y beneficios de esta visión. Para poner en marcha este proyecto, el desembolso inicial incluye la adquisición de un proyector holográfico de alta gama con un costo de 1.800.000 bolívares y un sofisticado software de renderizado que requiere una inversión de 400.000 bolívares. El traslado seguro e instalación de estos equipos tiene un costo asociado de 200.000. Y una vez operativo, el salón genera ingresos. Se estima que la empresa, para alquilar el espacio por 150.000 bolívares al mes a clientes externos que deseen presentar sus propios proyectos. Sin embargo, mantener el sistema funcionando no es gratis. Los costos recurrentes de energía para los proyectores, los gastos de mantenimiento preventivo y las licencias anuales de las bases de datos en la nube se ha calculado en un promedio de 40.000 bolívares al mes. Alejandro estima que para cubrir los gastos durante los primeros 2 meses se necesitan mantener los fondos de reserva en efectivo de 80.000 bolívares, a fin de asegurar la continuidad del proyecto. Tras un periodo de estudio de 3 años, se prevé que la tecnología de proyección de esta estará obsoleta, pero el proyector y el software aún podrán venderse a una empresa de ventas con un valor residual de 250.000 bolívares. Con un horizonte de estudio de 3 años, la tarea de Alejandro es clara: identificar, cuantificar y ubicar sobre una escala de tiempo los flujos monetarios de este proyecto. Bueno, mi respuesta para este enunciado fue el siguiente. O sea, colocamos nuestra línea de tiempo, entendiendo que el proyecto va a durar aproximadamente 3 años. En el mismo enunciado se declara que la inversión inicial consta de un capital fijo y un capital de trabajo. El capital fijo se basa en 1.800.000 bolívares que van a invertir en el equipo, más los 400.000 bolívares de la licencia. Ahí yo estaría definiendo cuáles mis costos fijos, y mi, cos- mi capital fijo en 1.800.000 más 400.000. Y mi capital de trabajo, serían esos 80.000 bolívares que voy a invertir durante 2 meses para que el proyecto pueda mantener su curso. Sí, entonces ya lo señalé aquí, que la inversión inicial consta del capital fijo más el capital de trabajo según las clases que el profesor nos había dejado colgadas, donde había explicado este tipo de flujos monetarios. Ok, entonces eh, no quise colocar acá la totalidad, sino simplemente desglosar que el capital fijo eran 1.800.000 más 400.000. Y el capital de trabajo iban a ser esos 80.000 bolívares durante 2 meses,
que se iban a necesitar para arrancar el proyecto. Ahora, tenemos estos costos operacionales que están descritos en lo que consta del alquiler y estos 40.000 que se describen acá, que son los gastos de mantenimiento preventivo y las licencias anuales de las bases de datos en la nube que se han calculado en un promedio. Entonces, como ese 1.800.000 bolívares, disculpa, respecto a los costos operacionales. Esos 150.000 bolívares mes que voy a gastar por cada mes de alquiler, yo lo llevé al gasto de un año. O sea, si se va a estar pagando mes a mes, yo lo que hice fue multiplicar esos 150.000 por 12 meses y me va a dar el costo de alquiler en un año y lo distribuí en cada año. Aparte, también tenemos esos 40.000 bolívares por el pago de la licencia e hice lo mismo. Multipliqué esos 40.000 bolívares que van a estar siendo invertidos mes a mes, los llevé al gasto de un año y bueno, ya reflejo allí que esa parte de los costos operacionales en la parte de alquileres y mantenimientos de software. E hice un cálculo total donde sumé los costos operacionales o le puse acá costos operacionales totales. Entonces sumo el 1.800.000 anual que voy a gastar en alquiler más los 480.000 que se van a pagar anual por el tema de las licencias. Y bueno, tendría un gasto anual para cada año o durante 3 años de 2.280.000 bolívares. Y lo coloqué acá desglosado en mis costos operacionales. Y en el último año voy a tener un valor residual declarado de 250.000 bolívares, ¿sí? Como bien lo dice el anunciado acá, que tras un periodo de estudio de 3 años se prevé que la tecnología de proyección se estará obsoleta, pero el proyecto y los software aún se podrán venderse a una empresa con un valor residual de 250.000 bolívares. Por eso me aparece este valor residual acá. Y bueno, esa fue toda la solución de mi examen. Feliz noche.